Bueno, en esta segunda parte vamos a explicar algunas características que posee el texto. En primer lugar, el texto es una construcción cultural. La cosmovisión y la mentalidad, los imaginarios y las percepciones de una cultura ante el mundo, ya sea humano, natural y social, se formaliza y se registra a partir de los textos. Los textos son como la evidencia del desarrollo de una civilización, ¿sí? Por eso, tanto los temas de la fe, de las creencias, como de las emociones y los imaginarios, pues se respaldan o se deja evidencia a partir de los textos. Los textos funcionan como verdaderos sujetos culturales. En su textura y en su contenido convergen y viven activamente discursos, ideologías, propuestas, afectos, voluntades, estereotipos, traumas, expectativas. Entonces, el texto es una construcción cultural que lo nutre un grupo de personas, un conglomerado, una sociedad, poniendo en uso o en desuso letras, palabras, términos, vocablos. Por eso se dice que el texto es una construcción cultural. Segundo, el texto es una representación y comunicación. Ojo, es una representación. El texto sirve para que el cerebro se active y represente o se dibuje aquella palabra a la cual hace referencia el mismo texto. Todo texto está hecho de signos, de representaciones que se ponen en práctica en situaciones de interacción entre sujetos, entre un sujeto que produce un texto y un sujeto que comprende el texto. Eso ya lo había explicado hace un momento. El texto sirve para representar ideas, situaciones, momentos. Los textos son realidades construidas con signos. Recordemos que el signo puede ser un gesto, un sonido, una palabra, una imagen. Los textos son objetos portadores de significación que funcionan en situaciones interactivas. El texto es una herramienta de interacción. El texto, en tercer lugar, es una construcción polifónica. El texto, como construcción humana, no surge por sí solo. No le viene a la cabeza a las personas que lo producen de la nada, no. Aparece dentro de una tradición conformada por otros textos. Nosotros aprendemos a escribir a partir de la lectura que hacemos de otros textos. Cuando ustedes hacen algún ejercicio, un ensayo, una investigación, un taller, cualquiera que sea el ejercicio que les involucre escribir, pues si un porcentaje bastante alto, grande, sale de su mente, de su experiencia, pero otro quizás tiene que ser investigado. Por eso se dice que el texto es una construcción polifónica. El texto es una construcción a partir de otros textos que usted ha leído. Texto es una voz que concentra otros textos, otras voces. Es un punto ubicado en un entramado de relaciones con otras dimensiones que lo circundan, lo condicionan y lo nutren. Es lo que usted ha entendido. El texto es un resultado de lo que usted ha entendido al leer otros textos. Cuarto, el texto es comprendido por un lector. Los significados organizados en el texto deben entrar en relación con la mente del lector. Una mente que también está organizada en significados, en representaciones que el lector ha asimilado como sujeto integrante de un grupo sociocultural y que ha ordenado con sus capacidades individuales. ¿Esto qué quiere decir? En la medida en que usted identifique quién es la persona que recibe el mensaje, pues asimismo usted deberá elaborar el mensaje. Por eso dice que la mente organiza los significados según la realidad de ese emisor. Usted no le puede hablar de manera técnica a un niño de 5 años que apenas está conociendo el significado de las palabras, ¿sí? Mientras que a una persona adulta
ya usted puede hablarle en un lenguaje un poco más complejo, porque eso hace parte de la comprensión del lector. Quinto, el texto es una estructura de ideas y palabras. Cuando en principio hablábamos de una unidad fundamental en el proceso de comunicación tanto oral como escrito, estábamos hablando de esto. Yo les puse el ejemplo. El texto es una estructura de ideas y palabras. El texto es esa unión entre ideas y palabras. La idea es lo que yo quiero decir, lo que yo quiero comunicar, y las palabras es cuál es el mensaje que yo utilizo para dar a entender esas palabras. Ideas y palabras están en el texto, conformando redes, entramados conceptuales, que son las ideas, y entramados verbales, que son las palabras. Ideas y palabras se entrelazan y conforman la totalidad llamada texto, o lo que veíamos en un principio como unidad fundamental, que ya lo listábamos aquí en esta hoja de explicación que les estoy mostrando, ¿sí? La unidad fundamental, la idea y las palabras. Las características del texto son 5. El primer carácter del texto es que es un texto comunicativo, porque es el resultado de una actividad lingüística mediante la cual nosotros comunicamos significados. Carácter social, porque es la unidad lingüística fundamental de la interacción social. El texto me sirve para socializar, ¿sí? Para ponerme en contacto con alguien que aún ni siquiera yo conozco y quizás no vaya a conocer. El texto tiene una característica pragmática, porque el emisor lo produce con una intención comunicativa en un contexto específico. Tiene coherencia. Es una unidad semántica cuyos componentes se encuentran interrelacionados entre sí y muy bien estructurados. Y por último, el carácter estructurado. Es una totalidad constituida por contenidos conceptuales que están interrelacionados. Ojo, aquí no solamente hablamos de los contenidos conceptuales, sino también de forma, es decir, las ideas y el texto. El carácter estructurado es yo cómo logro articular la idea con las palabras, ¿sí? ¿Cómo logro yo a través de las palabras o el mensaje que estoy construyendo efectivamente dar a entender esa idea? Muchas veces cuando no tenemos un objetivo claro en la comunicación, sucede que con la persona que estamos hablando terminamos diciéndole o preguntándole qué era lo que te estaba diciendo o qué era lo que te iba a decir, porque a veces carecemos de objetivo comunicacional. Pregunta a esta altura de la explicación, ¿qué es producir un texto? Pues producir un texto es explicarse, es manifestarse, es organizar información a partir de la necesidad de interactuar, es organizar información con un propósito. ¿Cuándo produzco un texto? Cuando cuento algo, cuando escribo una carta, una poesía, cuando lleno un aviso, un formulario, un cupón, cuando hace una lista de mercado, cuando deja un mensaje escrito en casa, cuando escribo un libro, cuando escribo a través de las redes sociales, a través del WhatsApp. Y la siguiente pregunta, que es muy importante, escribir o redactar. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre las dos, porque la hay. Escribir es el acto mecánico de trazar signos gráficos sobre papel o pulsar teclas. Por ejemplo, ustedes me ven haciendo este ejercicio aquí. Aquí estoy escribiendo. Esto no tiene sentido, pero lo estoy haciendo, ¿sí? Lo puedo hacer con los números, lo puedo hacer con las letras. Eso es escribir, ¿sí? Escribir es el acto mecánico de trazar signos gráficos sobre el papel o sobre un teclado, sobre una pantalla. Eso es escribir. Entonces, ¿qué será redactar? Redactar es la capacidad de procesar información que usted va a organizar en un escrito, considerando las formas, estilos y estrategias para lograr los objetivos. Redactar ya es darle coherencia a lo que usted está escribiendo. La elaboración de cualquier discurso escrito requiere que el redactor conozca de técnicas y recursos para generar ideas. Por lo menos tener un paso a paso de cómo redactar.
en algún momento hablábamos de que lo más difícil de empezar a escribir es enfrentarse a la hoja en blanco cuando no tenemos un objetivo ni siquiera de cuál es el tema sobre el cual se va a escribir. Entonces, la redacción exige 4 procesos. ¿Cuáles son? Pensar, es el primero. El pensar, ¿qué pregunta me está haciendo? ¿Qué? Cuando yo pienso, estoy pensando en qué voy a escribir. Analizar es el segundo proceso. Entonces, cuando yo analizo, me estoy respondiendo el cómo voy a escribir. Y organizar, que es el tercer proceso. Ya estamos hablando de la forma, en dónde, en qué lugares voy a poner las ideas principales de lo que yo necesito comunicar. Y por último, y no menos importante, está la evaluación o evaluar. Y ojo que digo que es muy importante porque eso en últimas es lo que le permite dar la coherencia al texto. Entonces usted evalúa revisando la ortografía, revisando que no haya redundancia, es decir, que se repita la misma palabra unas 2, 3 veces en el mismo párrafo, ¿sí? Que el texto tenga las pausas adecuadas, que tenga los puntos seguidos cuando termine una idea y empiece otra, corrección de ortografía. Entonces la evaluación y la corrección es muy importante porque en últimas es la que va a permitir darle el sentido al texto. Entonces, 4 procesos que exige la redacción: pensar, analizar, organizar y evaluar. Entonces el proceso de redacción se da así de sencillo como lo vemos en este gráfico. 3 etapas: la planificación, la textualización y la revisión. En la planificación hablamos de analizar la situación. Entonces aquí es donde preguntamos qué o el cómo mejor, que ya veíamos aquí en la diapositiva anterior. Analizar es el cómo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Luego empiezo a generar ideas, que eso hace parte de la organización, el tercer paso. ¿Sí? Voy a generar ideas. Lo primero que se me venga a la mente, con qué relaciono yo esa idea, esa palabra, ese tema que me han dado. ¿Listo? Y luego elaboro un proyecto. ¿Cómo lo voy a escribir? ¿Cómo lo voy a redactar? Lo voy a hacer a través de una crónica, un texto narrativo, un texto descriptivo, un texto expositivo. ¿Cómo voy a hacer ese proyecto? ¿Sí? Hago un bosquejo, ¿sí? Hago un borrador. Luego viene la textualización. Ya después de que yo tengo más o menos la idea o esa planificación de cómo voy a hacer el texto, viene la referenciación. Entonces tengo que buscar fuentes, ¿sí? Y referenciar, ¿no? Es muy importante que cuando ustedes toman textos o fragmentos textuales de algún autor, lo pongan entre comillas y citen quién es la persona que lo menciona, porque si no estaríamos hablando de plagio. Y está aquí el otro proceso de transcribir. Referenciar o linealizar es lo mismo, ¿ya? Y por último, y no menos importante, está la revisión. En la revisión estamos hablando de la evaluación, mirar si el párrafo aquel lo dejo al principio, mejor lo dejo de segundo, lo dejo de tercero, lo dejo al final, corrijo las palabras que están mal escritas, las redundancias, las tildes, la ortografía. Es muy importante llevar a cabo este proceso de redacción. Ustedes ahora que están en esta etapa de formación universitaria y profesional, tienen que exigirse, amigos, tienen que exigirse a redactar adecuadamente, ¿sí? Por lo menos con una revisión que permita que el texto tenga una coherencia. No es escribir y mandar, ¿no? Por lo menos des el tiempo de evaluar y corregir. Bien, entonces pausamos y vamos a la tercera y última parte de esta explicación.